Hola, ¿qué tal? Estudiantes de tercero de secundaria, qué bueno que están ahí. Yo soy la profesora Marilis Camarena y les doy la bienvenida a esta clase de lengua española. Como siempre, motivarles a que se preparen para esta clase que estoy segura les dejará grandes aprendizajes. Ahora me permito saludar a la estudiante estrella de esta clase. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora, y encantada de estar en clase de lengua española. Bien, muchas gracias. Como todos estamos listos, vamos a pasar a ver nuestro video de cada día. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Importante, seguir tomando medidas para hacer frente al COVID-19. Ahora, Neurona, vamos a ver de qué trató la clase anterior. Por supuesto, en la clase anterior aprendimos que el madrigal es una composición lírica con el que manifestamos sentimientos y pensamientos, y este se compone por versos de 7 sílabas y de 11 sílabas combinados libremente por el autor. También dijimos que el verso es cada una de las líneas que conforman las estrofas y pueden ser de arte menor si tienen de 2 a 8 sílabas y de arte mayor si tienen de 9 sílabas en adelante. Según la presencia o ausencia de la rima, el verso puede ser libre, suelto, rimado y blanco. Y por último, usted dijo que para medir un verso debemos tomar en cuenta la licencia métrica o el permiso que nos permite quebrar las reglas gramaticales, que son diéresis, sinéresis y sinalefa, así como también la acentuación final. Muy bien, Neurona. De eso trató la clase anterior. Como ya hemos conectado con lo que hicimos en la clase anterior, vamos a ver ahora cuál es la palabra clave de nuestra clase de hoy. Y la palabra clave es expresividad. Expresividad es la manifestación con gran viveza de los sentimientos o pensamientos, especialmente en el arte, a través de todo tipo de manifestaciones de las formas o medios de expresión, cada una en su particular lenguaje, mímica, oral, escrita, musical o plástica. La palabra hablada es sumamente expresiva. Nos permite comunicar, manifestar nuestras ideas y pensamientos. Pero existen sentimientos y emociones que son difíciles de transmitir utilizando el lenguaje literal. De ahí la necesidad, o se hace necesario, recurrir a modos figurados del lenguaje que nos permitan expresar o comunicar aquellas cosas intangibles, sentimientos y emociones profundamente enraizados. Por eso, en la literatura se recurre a las figuras literarias. En el día de hoy vamos a conocer qué son las figuras literarias y cuáles son las más usadas en el madrigal. Al final de esta clase serás capaz de producir tu propio texto literario utilizando estos recursos retóricos. Vamos a ver. Neurona,
¿Has escuchado expresiones como te he llamado 10.000 veces? Sí, profesora, son exageraciones muy usadas. Expresiones como sal para afuera, lo vi con mis propios ojos, entre otras. Así es, esas son figuras literarias. Las figuras literarias son mecanismos que usamos para manipular o alterar el lenguaje con la finalidad de embellecer o resaltar la expresión de las ideas o sentimientos que queremos comunicar. Existen diversas figuras literarias, pero para su comprensión, para su mayor conocimiento, se han agrupado atendiendo algunos criterios. La principal clasificación de las figuras literarias podemos decir que se van a clasificar en 3 grandes bloques. Primero, están las figuras de dicción. Las figuras de pensamiento y las figuras de significación. Para esta clase nos vamos a detener en las figuras de dicción. Estas figuras buscan resaltar la expresión de las ideas mediante cierta disposición de las palabras. Estas figuras pueden ser de adición, supresión, combinación y repetición. Ahora, dentro de las figuras de adición podemos citar 2 de las más usadas: el epíteto y el pleonasmo. Dentro de las figuras de supresión encontraremos el asíndeton, y la elipsis. Por combinación vamos a mencionar onomatopeya, sinonimia y el hiperbatón. Vamos a mencionar 3 figuras por repetición: anáfora, concatenación y reduplicación. ¿Se entiende el esquema, neurona? Así es, profesora. Repasamos. Las figuras de dicción, aquellas que buscan resaltar la expresividad de la idea, pueden ser de adición. Cuando hablamos de adición, pensamos rápidamente en suma. Pueden ser también de supresión, como el asíndeton y la elipsis. Si hablamos de supresión,
podemos poner una palabra sinónima. Recuerden que una palabra sinónima es aquella que significa lo mismo. Un sinónimo de supresión es quitar, eliminar. Combinación, mezclar, combinar. Y por repetición podemos tener en cuenta la palabra repetir. Ahora bien, vamos a adentrarnos a explicar o a conocer cuáles son o cómo se ven estas figuras dentro de los poemas, dentro de la literatura. Vamos a ver ahora cada una de ellas por separado. Neurona, me vas a ir ayudando con el orden que hemos citado, ¿bien? Claro que sí, profesora. Pero antes, quiero informarle que tenemos preguntas vía redes sociales. A ver, ¿qué dicen los chicos en las redes? Euni Cortorreal, desde Nagua, nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo se llama la figura que consiste en cambiar un término que tiene un significado desagradable por otro con una palabra menos ofensiva? Recuerden que estamos enfocados en figuras de dicción, pero esa pregunta que estás haciendo, Euni, se llama eufemismo. Es esta figura que sustituye, como bien dices, una palabra por sonar despectiva o desagradable o causar tristeza, dolor. Es sustituida por una que no sea tan lacerante. Por ejemplo, en la oración, cuando se acercaba el ocaso, se afligió. Vemos en esta oración que la palabra ocaso ha sido sustituida por una palabra que de solo oírla nos causa dolor, tristeza. Ha sido sustituida por la palabra muerte. Cuando ocurre, como bien dices, Euni, cuando voy a sustituir, cuando sustituyo más bien una palabra que ha sonado fuerte, despectiva, dolorosa, para no causar dolor al hablar, pues busco una palabra que signifique lo mismo, pero que no sea tan molesta o entristezca a los oyentes. Bien, ¿hay otra pregunta? Así es, profesora. Juan Miguel Castillo, desde San Isidro, nos pregunta, ¿qué es la personificación? Personificación. Personificación viene de persona. Gracias, Juan Miguel, por escribir, claro que sí. Viene de persona. Esta figura consiste en atribuirle cualidades humanas a seres u objetos inanimados. Por ejemplo, en la oración, el sol sonreía a lo lejos. Podemos notar que obviamente el sol no es una persona para sonreír, pero una manera estética o para imprimir belleza a esta oración, se le ha dado una cualidad al sol de sonreír. Este tipo de figuras donde se le atribuyen, vuelvo y digo, cualidades propias de las personas a los objetos, en este caso al sol, una cosa, se llama personificación. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o hay otra pregunta? No hay más preguntas, profesora. Bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a profundizar un poquito sobre esas figuras de dicción. La primera que mencionamos, si no es así, corrígeme, Neurona, mencionábamos el epíteto. Así es. El epíteto, figura de adición,
consiste en un adjetivo propio, intrínseco de un sustantivo. Este adjetivo no es necesario para la comprensión de la oración, sin embargo, le imprime a la oración esa viveza, ese color. Cuando digo, por ejemplo, la oscura noche. Qué bonita letra tiene, profesora. Sí, gracias. La oscura noche nos sorprendió. Si se fijan, ¿cómo es la noche, neurona? Oscura. Oscura. Entonces, este adjetivo es propio, es característico de ese sustantivo al que está acompañando. Por lo general, el sustantivo se antepone al nombre, una manera estética de pronunciar o de hacer esta oración. Otro ejemplo, en el epíteto puede ser el marinero surcó el ancho mar. Obviamente sabemos que el mar es ancho. Vuelvo y digo, el epíteto es ese adjetivo que se antepone a un sustantivo, un adjetivo, una característica, una cualidad intrínseca, característica, obvia de ese sustantivo. La siguiente figura es el pleonasmo. ¿Estás atenta? El pleonasmo. Esta figura consiste en utilizar o redundar con palabras innecesarias. Innecesarias desde el sentido de la oración. Por ejemplo, ahorita decías, en neurona decías, lo vi con mis propios ojos. Si lo vi, fue con mis ojos. Sí, entonces, lo vi, hasta ahí está bien, con mis propios ojos, está redundando. Es una palabra que está de más, si se quiere decir. Ahora, como figura literaria, expresa fuerza a la idea que se quiere transmitir. Sin embargo, debo aclarar que el pleonasmo en la oralidad, en lo habitual, no es aconsejable usarlo. Solo cuando lo estamos usando como una figura literaria, en nuestra escritura, en nuestro madrigal, en esa canción puede ser, en esa canción que ustedes tienen que escribir. La siguiente figura que mencionábamos es el asíndeton. El asíndeton. El asíndeton. Recuerden que es una palabra que busca, que es una figura, perdón, de supresión. Busca suprimir. ¿Y qué va a suprimir? Va a suprimir las conjunciones dentro de la oración. Por ejemplo, mis pensamientos. Deseos. Anhelos. Corazón. Todos son de él. Esta figura suprime la conjunción. Recuerda que una conjunción es esa palabra que une palabras dentro de una oración. También puede unir oraciones. Aquí no está y, ni, o. Hay otras. Pero lo que busca es
expresar esa idea, esa oración de una manera rápida y así imprimir un estilo propio de su autor. La siguiente figura va por la misma línea, una figura de supresión. Busca suprimir, busca quitar, pero en este caso busca quitar palabras. Aquí se quitaron conjunciones. En esta figura se van a quitar. Se refiere a la elipsis. Así es, neurona. Elipsis. Esta figura, como dijimos, busca suprimir, pero suprimir palabras. En el ejemplo, así se mezclan lo bueno con lo malo, lo justo con lo injusto. Se ha suprimido, si notan, aquí se ha suprimido el así se mezclan. Así se mezclan lo bueno con lo malo, así se mezclan lo justo con lo injusto. Se ha suprimido estas palabras, se han suprimido. La siguiente figura pertenece a aquellas que son de combinación. Mencionamos allí la sinonimia. Esta figura consiste en reunir voces o palabras sinónimas con la finalidad de ampliar el significado de la expresión. Por ejemplo, la duda, la incertidumbre, son mis compañeras. Y por último, neurona, que no me acordaste esa que se me estaba quedando, la onomatopeya. También está el hipérbaton, profesora. Hipérbaton, entonces. Esta figura consiste en alternar o intercambiar el orden lógico de las palabras. Por ejemplo, usamos mucho una expresión, ¿cómo estás? Bien. Adiós. Las gracias. Hemos cambiado el orden habitual de esta oración. Ahí hay un hipérbaton. Lo lógico sería las gracias. Adiós. Y mencionaste también, neurona, la onomatopeya. Te darás cuenta que esta figura, aún de pequeñito, ya la venimos usando. Consiste nada más y nada menos en reproducir sonidos de las cosas. Por ejemplo, los sonidos de los animales, los sonidos del reloj, para hacer o expresar alguna idea. Una oración que señala este ejemplo: los gatos hacen, ¿cómo hacen los gatos? Miau. Así mismo. El tic-tac del reloj no me deja dormir. Bien.